Perfecto, pues nada, vamos a empezar. Agradeceros a todos los que os habéis conectado para bueno, compartir con nosotros estos 45 minutos más o menos que vamos a robaros de vuestro tiempo. La idea hoy, junto con mis compañeros Juan Manuel de Guantin Iberia y con Javier García, que es compañero y, bueno, consultor y director general de Crea Soluciones Inteligentes, vamos a daros una visión general de lo que nosotros consideramos que es un proceso de implementación de la ISO 19650, bien a través de algunos documentos o algunos procesos que desarrollamos internamente con Javier para las empresas, y en este caso vamos a tratar de aplicarlo a Autodesk Docs como sistema CDE que requiere para poder trabajar y colaborar con la ISO. Eh, Esta sesión la vamos a grabar, la vamos a poder compartir con todos vosotros si así lo necesitáis. Y tenéis unas pestañas de chat y otra de preguntas y respuestas que podéis interactuar con ella en cualquier momento. Y lo único que resolveremos esas dudas pues al final de la presentación en el turno de ruegos y preguntas que hemos preparado. Un poco la agenda que vamos a mostraros hoy en estos 45 minutos va a ser pues, la que tenéis en pantalla. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que nos dedicamos en Guantin Iberia, para aquellos que no nos conocéis. Pasaremos el turno a Javier para que nos hable un poco de cuál es su visión de la norma de 19650, de cómo la estamos implementando ya en clientes y un poco cuáles son los pasos y las necesidades que tienen que cumplir los clientes para poder desarrollar y certificarse en esta solución. Posteriormente pasaremos el turno a la parte un poco más práctica de Juan Manuel, donde nos enseñará cómo trabajar, cómo configurar, qué tenemos que hacer bajo el sistema de Autodesk Docs para poder trabajar y cumplir la nomenclatura 19650, y acabaremos con la parte de dudas y preguntas a aquellos que tengáis alguna cuestión que queréis compartir con nosotros y que podamos resolver en directo en este momento. Como os decía, en Quantum Iberia, principalmente a lo que nos dedicamos es a la integración de tecnología en diferentes entornos industriales, siempre tratando de aportar valor con la tecnología que estamos implementando en nuestros clientes. Principalmente los tipos de sector al que nos dedicamos, las empresas son principalmente estudios de arquitectura, construcción, ingeniería, pero también tenemos otro tipo de clientes a nivel de edificación o fabricación mecánica. Por poner algunos números, aunque realmente esto no es muy anecdótico, somos una empresa con más de 25 años en el mercado, somos más de 120 empleados entre nuestras oficinas de España, Portugal e Italia, y tenemos una estructura técnica de más del 60% de la plantilla. Esto es importante porque al final, cuando estáis tratando de desarrollar proyectos con un partner como nosotros, lo que busquéis es que el partner tenga una capacidad técnica y humana capaz de afrontar proyectos como los que vosotros requerís. En este caso puede ser la implementación de una ISO 19650 con un CDE, pero puede ser otro tipo de proyectos en los cuales nosotros pues, podemos daros ayuda y cabida en este sentido. Un poco cómo os ayudamos, cómo colaboramos con las empresas, principalmente en procesos de análisis y consultoría, como los que vamos a tratar de mostraros hoy a través de la ISO 19650. También analizamos qué tipo de tecnología es la que estáis utilizando y cómo queréis acompañaros o cómo queréis trabajar dentro de un medio y largo plazo para hacer con vosotros un plan de acompañamiento y de crecimiento empresarial. Nos dedicamos también, evidentemente, a lo que es la parte de implementación, ¿de acuerdo? Principalmente la parte de Construction Cloud de Autodesk, pero también tenemos otro tipo de soluciones con los cuales damos procesos de implementación. Evidentemente tenemos un soporte y una formación que damos a los clientes. Todo ese 60% de la plantilla está destinado y dedicado a la creación y a dar el soporte a los diferentes clientes con los que trabajamos o que nos piden ayuda. Y por último, también está este porcentaje de empleados de la parte técnica se dedican a crear y desarrollar aplicaciones principalmente para mejorar los procesos productivos de las empresas. En este caso, la mayoría de ellos están ligados a Construction Cloud, como puede ser un backup que tenemos que se llama Ttflare. Hemos creado también otro aplicativo para la gestión de firmas desde Adobe Sign con diferentes formularios y aplicativos de Construction Cloud. Hemos también creado otro aplicativo para la gestión de costes entre Presto y Cost, el módulo de ACC. Y hay otros clientes que nos demandan otro tipo de soluciones un poco más específicas en el área, a lo mejor más de ingeniería civil o de plataformas colaborativas, en el cual también podemos darles cabida y resolución. Un poco el ecosistema de empresas con las que trabajamos o de las cuales implementamos sus soluciones, principalmente
Nuestro principal partner es Autodesk, de hecho tenemos las dos máximas certificaciones, pero tenemos otra serie de soluciones que aportan valor al cliente y que se engloban dentro de la oferta global que ofrecemos al mercado. Estamos hablando de, no sé, soluciones como Bluebeam, por ejemplo, para todo lo que es la edición y el marcado de planos y PDFs 2D. Hablamos de Unity para poder crear entornos colaborativos de 3D o de información. Y luego tenemos una serie de soluciones más específicas a nivel de ESRI o algunas de soluciones a nivel de hardware, como puede ser HP, Lenovo o Leica. Como os decía, principalmente tenemos las dos máximas acreditaciones de Autodesk, tanto en la parte cloud como en la parte de escritorio, por así decirlo. Eh, Me imagino que todos vosotros sois conocedores de ese tipo de herramientas, con lo cual tampoco voy a focalizarme mucho. Sí quiero centrarme hoy en la que vamos a tratar de explicaros. Vamos a hablaros hoy de Construction Cloud como CDE que podéis utilizar para la parte ISO 19650. Autodesk Docs es una solución que está dentro de Construction Cloud. Es un módulo individual, ¿de acuerdo? Que se puede adquirir o se puede acceder a él a través de la adquisición de licencias single user o aquellos que tenéis AEC Collection, que sepáis que tenéis gratuitamente una licencia de Docs, tenéis un CDE gratuito que pone todo eso a vuestra disposición para poder trabajar con ellas. Y un poco esta es la planificación de cuando afrontamos un proyecto de esta envergadura a nivel de implementación de CDE, un poco los pasos que seguimos, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un método importado de nuestros compañeros de Italia, donde dividimos en 5 fases el acompañamiento a un cliente para poder desarrollar con ellos la implementación de este tipo de tecnologías. Primero lo que hacemos es un análisis del cliente, de cómo está trabajando, de cuáles son sus recursos humanos, de dónde quiere llegar, de cuál es su madurez BIM y a partir de ahí hacemos un acompañamiento que engloba una serie de fases como puede ser la fase de formación en diferentes herramientas, la parte de acompañamiento mediante un proyecto piloto para enseñaros a trabajar y que podáis ser autónomos el día de mañana, aunque nosotros sigamos dando un soporte al proyecto, por así decirlo. Y también luego tenemos la creación de diferentes plantillas o elementos que componen lo que es la parte del CTE o de otro tipo de implementaciones y que acaban en un proceso de optimización de aquellos flujos que hemos ido desarrollando durante las primeras 4 fases y que consideramos que es la mejor manera de organizar un proyecto de esta envergadura en cualquier empresa, ya sea una empresa de una pyme o sea una gran empresa por las que también trabajamos. En este punto ya, Javi, te paso el control, creo que estás por aquí. Sí, Sí, ¿verdad? ¿Te funciona sí, el micro? Sí, perfecto. sí, perfecto. Pues dejo de Un seg- compartir si quieres o... Sí. sí. Pues nada, muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Miguel Ángel, muchísimas gracias por invitarme a hablar de este tema, yo creo, tan interesante, pero que también para todos los que han tenido a bien hoy escucharnos y vernos, es aprovechar. Hoy resolvemos dudas. Con lo cual, mientras voy hablando, si se os plantea algo, pues poderlo tramitar desde la aplicación de Propia Fun, qué preguntas, qué dudas os interesaría. Bueno, mi nombre es Javier García Montesinos, yo siempre digo que soy de formación arquitecto y de profesión consultor en gestión de activos, BIM y Facility Management. Y siempre detrás de cada una de estas tres temas hay o suele haber normas, ¿no? Gestión de activos, ISO 55000, BIM, ISO 19650 y Facility Management ISO 41000. Esa visión de conocer de una manera muy integral el ciclo de vida del activo y las normas correspondientes, yo creo que es un valor también para poder ayudar mejor un poco a los clientes. ¿Qué me gustaría en estos 20 minutillos que vamos a tener aquí hablar? Un poco, bueno, seguro que tenéis una noción de qué es la ISO 19650, pero bueno, a lo mejor aclaramos alguna cosa, ¿vale? ¿Qué es lo que cambia y cómo poder empezar, ¿no? Serían como tres cosas muy importantes. Yo creo que al final una de las cosas que se malentiende muchas veces de esta norma es, no, este es otro estándar de modelado. No, la norma no va de cómo modelamos. La norma va de cómo gestionamos y producimos toda la información de los proyectos que utilizan metodología y tecnología BIM, ¿vale? Pero no solo de los archivos que hablan de modelos BIM, ¿vale? Entonces esto yo creo que es algo muy importante, ¿no? Al final la norma es una norma que nos habla de
cuál debería ser todo el proceso, todo el flujo de intercambio de información entre el cliente, los arquitectos, los ingenieros, los técnicos de la construcción y los de la operación, siempre teniendo el ciclo de vida del activo. No se puede perder información, es lo que nos dice la norma, y bienvenido sea, entre las distintas fases del proyecto. Y se ha perdido mucha información, ¿no? Era como, bueno, tenemos una parte que es diseño, utilizamos BIM, pero todas las constructoras a las que ayudo se suelen quejar que los modelos BIM que hacen los arquitectos e ingenieros no les sirve. Entonces aquí estamos perdiéndonos, ¿no? ¿Cómo que no sirve? ¿No? Si esto tiene que ser, ¿no? Es decir, es visión de fijo de vida, tiene que ir evolucionando y servir a todos los operadores. Pero por supuesto, ¿vale? Servir principalmente al que pone el dinero, al cliente. Y la norma al final va de procesos, claro que sí, de definición de roles asociados a quién va a hacer esos procesos y esas actividades que hay dentro de los procesos. Y dentro de esas y para esas actividades necesitamos una serie de entradas y una serie de salidas. Por eso, realmente, cuando hablamos de la ISO 19650 y de implementarla en una compañía de diseño, de construcción o de operación, ¿vale? Al final son 8 procesos. Y los dos primeros, que es evaluación de necesidades y petición de ofertas, son del cliente. Por lo tanto, para el resto, para los de diseño, construcción y operación, pues solo son 6 procesos, ¿vale? Que hay que definir y que hay que definir qué hace, qué se hace, quién lo tiene que hacer y qué entradas necesitas para cada actividad y qué salidas tiene. A mí me gusta entender la ISO 19650 no como algo de modelado, claro que tiene que ver, porque es para proyectos de metodología y de uso de metodología y tecnología, BIM, claro que sí, pero me gusta más pensarla como que estamos mejorando la gobernanza de la gestión de la información en todo el ciclo de vida del activo. Y creo que esto es lo importante, ¿no? Al final, quién produce, para qué, el cuándo, con qué calidad y dónde está registrado. La ISO nace para mejorar en esos aspectos, ¿vale? No es burocratizar. Yo entiendo que para los técnicos, arquitectos, ingenieros y demás, cuando nos hablan de ISO nos asustamos. Yo veo la ISO como usar hoy en día, ¿no? Si yo voy a un viaje a una zona que no conozco en los Pirineos, pues oye, me preparo con Google Maps y es una ayuda. Pues para mí las normas ISO son ese mapa que a nivel internacional han pensado qué actividades debes realizar para tener éxito en el proyecto. Entonces, a mí bienvenido, o sea, que a nivel internacional me hayan ayudado. Es verdad que luego no son fáciles de entender, o quizás nuestra expectativa de las normas sea que, oye, queremos que nos resuelvan todo. No, hay que implementarla a nuestro negocio. ¿Vale? Entonces él nos da unas pautas, oye, pues para aquí, aquí tienes gasolina, aquí come, ¿vale? Eso es lo que te dice al final cuando estás planificando el camino, ¿no? Y eso es lo que hace, el cómo, ¿no? El sentido común de cómo lo hagas en tu empresa me parece fundamental para que no tengas esa sensación de burocratizar. Es verdad, vamos a pedir más evidencias documentales de que hacemos las cosas, pero eso es bueno. Lo que pasa es que ya estamos, ¿no? Normalmente el problema que tenemos que estamos como superados, ¿no? Ya estamos trabajando al 150, al 200%. Y encima si te piden, oye, si esto tienes que hacerlo, guárdalo, esto no sé qué, pues es como que nos ponemos de los nervios. Pero la culpa no es de las normas, sino de que estamos, ¿no? Mal dimensionados, ¿no? Eso es otro tema totalmente distinto, ¿no? Yo creo que al final, ¿no? Tenemos que centrarnos en por qué hacemos BIM y qué nos ayuda al final esta metodología y esta tecnología. Yo creo que esto es muy importante tenerlo claro, ¿no? Y al final el objetivo y un poco de lo que Juan Manuel, ¿no? Al final a nivel de documentación, pues no queremos versiones duplicadas. Claro, la norma quiere la trazabilidad de todos los documentos, no quiere perder información y no quiere tener información duplicada, confusa, ¿vale? La norma también nos habla de la importancia del flujo de aprobación, ¿no? Y al final esto es claro, es que BIM es modelo colaborativo, ¿no?
Pero bueno, muchas veces cuando llegas a las empresas dices, no, no, si yo hago BIM, yo solo. Los demás no, ¿no? Yo soy una constructora, pero esto me pasa muchas veces, pero los arquitectos que no me entregan BIM. Pues bueno, pues porque el mercado no está en el nivel de madurez todavía óptimo para que todo el mundo, pero bueno, vamos dando pasos, ¿no? Es verdad que no, todo el mundo, pues a lo mejor ya sí, ¿no? Todo el mundo sabe modelar, ¿vale? Pero ahora nos falta decir, bueno, ya sé de arquitectura, de ingeniería, ya sé de modelar y ahora vamos a mejorar la gestión de los proyectos. De esto va la norma, pero de toda la documentación, no solo de los modelos 3D. ¿Vale? Entonces, al final, ¿por qué hacemos BIM? ¿No? No queremos trabajar varias veces, ¿no? Queremos aportar mayor valor al cliente al final, ¿no? Que por cada euro que el cliente invierta reciba todo lo posible de esto, ¿no? Yo creo que es importante aquí también un poco definir, ¿no? ¿De qué va la norma? Pues la norma hace mucho hincapié en la responsabilidad de los clientes y que los clientes tienen que hacer un esfuerzo muy importante en definir qué requisitos de información necesita y para qué. Muchas veces los proyectos BIM fracasan porque el cliente no hace lo que debería hacer según la ISO 19650. Es muy fácil para un cliente decir, oye, arquitectos, ingenieros, constructoras, cumplir la ISO 19650, pero yo no la cumplo, ¿no? Es decir, solo exijo que los demás la cumplan, ¿no? Esto no es, lo que dice la norma es que todos los participantes deberían estar en el nivel de madurez 2 que equivale a lo que cumplir lo que nos está diciendo la norma ISO 19650 y 2. Lamentablemente, pues en muchos proyectos no todo el mundo está en el nivel de madurez adecuado, ¿no? Esto es un hándicap, ¿vale? Pues bueno, pues hay que vivir con él, ¿no? Pero por eso también, ¿no? Muchos sabemos modelar, pero dices, bueno, y gestionar la información. Yo que soy arquitecto, a mí me han enseñado a diseñar, pero no a gestionar ni proyectos ni información del proyecto. Eso lo he aprendido después, ¿vale? Desgraciadamente, ¿no? Entonces esto nos pasa a muchos profesionales que hablamos mucho de proyectos, pero ojo, nos falta gestionar proyectos y la norma dice, bueno, bien, tú puedes gestionar muy bien los proyectos, pero oye, hemos visto que lo que hemos detectado estos últimos años es que la información no era colaborativa, ¿no? La información se perdía, se duplicaba, y en eso potencia la norma, ¿no? Vamos a trabajar de otra manera, ¿no? Para mejorar, ¿no? Al final, y que esto beneficie a todos, no solo al cliente, que por supuesto, pero al final también a los arquitectos, a los ingenieros, a las constructoras, a los operadores también de esos activos, ¿no? Y por supuesto, lo que la norma nos empieza a hablar de un concepto muy interesante que debe haber, ¿no? Que el cliente debe fijar cuál va a ser el entorno común de datos y empieza a hablar de estados y de permisos. Y para eso necesitamos soluciones informáticas. Claro que sí, pero el CDE, digamos, no es la solución informática, ¿no? Esto, como dice Miguel Ángel, ¿no? Esto, Autodesk Doc, ¿vale? Pues hay sistemas de gestión documental que nos van a ayudar a tener un entorno común de datos, ¿vale? Con flujos de aprobación y con estados, ¿vale? Y lo que busca la norma es esa trazabilidad de la documentación. Yo creo que esto es un concepto muy, muy importante, ¿no? Al final, claro, es decir, ¿la norma de qué va? De ayudarnos a definir todo el proceso, desde que el cliente define sus requisitos, a cómo vamos a poder cumplir y garantizar al cliente que hemos cumplido todos sus requisitos. Y el cliente tiene luego un esfuerzo de, oye, ya que pide BIM, oye, revisa que he cumplido esos requisitos, ¿vale? Es decir, que nos ha costado a todos mucho hacerlo, ¿no? Por lo tanto, al final, ¿qué estamos viendo? Que esto no solo va de tecnología, ¿vale? Que también, claro, que hay que saber modelar, hay que saber estas nuevas aplicaciones. Hay muchas soluciones, no solo las del modelado que nos ayudan a los procesos BIM, ¿vale? Pero esto va de un cambio cultural, esto va de verdad de transformación digital, ¿vale? Esto no es digitalización, eso ya lo hemos superado hace muchos años, la digitalización. Esto va de transformar digitalmente y transformar implica cambio en la forma en la que hacemos, en cómo diseñamos, construimos y operamos. Si no tocamos, ¿vale? La forma en la que estamos diseñando, construimos y operamos y solo cambiamos el software,
no nos estamos transformando, no estamos aprovechando los infinitos beneficios que puede tener por los que queremos hacer BIM. Es transformación digital. Y entonces no es solo cambio de herramienta informática, es un cambio cultural, es un cambio empresarial. Oye, tenemos que diseñar, construir y operar de manera diferente a lo que lo estábamos haciendo. Y ahora tenemos la suerte que tenemos tecnología adecuada para poderlo hacer de otra manera. Antes no, ¿vale? Ese es el cambio, transformación digital. Es donde también nos ayuda un poco la norma, ¿no? Al final que muchas veces pensamos, no, es que el CD es un repositorio único, pues es un poco verdadero y es un poco falso, ¿no? Porque, oye, no, yo soy un estudio de arquitectura y tengo mi repositorio, yo soy una constructora y tengo mi repositorio. No, cuando nos hablan del CD es tener un repositorio único para un proyecto determinado y cuya responsabilidad la tiene que marcar, la tiene que definir qué repositorio y cómo lo vamos a hacer. Es el cliente, es responsabilidad suya y lo dice muy claramente la ISO, que puede delegar en quien quiera, claro que sí, que participe en el proyecto o que no participe en el proyecto, ¿no? Por lo tanto, al final no es, oye, no, pues yo es un repositorio, cuelgo ahí. No, no, esto estamos hablando de que sí, claro, una parte es verdad, pero no es solo la verdad de, oye, dejo ahí las cosas, bien, pero las dejo ahí por algo, ¿vale? Porque tiene que haber una serie de carpetas que solo veo yo, ¿vale? Porque soy el equipo de trabajo y no, todavía no están preparados para que lo vean los demás. Entonces, oye, por eso hablamos de un estado que es trabajo en curso y ahí solo lo veo yo. ¿Vale? Muy importante este matiz que lo enfatiza mucho la norma. Cuando ya estoy preparado y he pactado así en el BEP, empiezo a compartir información para muchas cosas, ¿no? Para poder colaborar con los otros técnicos, para tomar decisiones, para que lo apruebe el coordinador BIM del proyecto, para que lo apruebe el cliente. Y entonces todo eso pasa en compartido pasan muchísimas cosas, ¿vale? Y luego tenemos publicado cuando el cliente ya lo ha aprobado. ¿Vale? El cliente solo, ¿no? Y todos los, y el responsable BIM del proyecto, el coordinador BIM del proyecto, aprueban o rechazan. Es decir, esto de aprobación con comentarios ya no se pierde esa trazabilidad que busca un poco la norma, ¿no? Entonces, o se aprueba o se rechaza. Y si se rechaza, pues no pasa nada, volvemos a trabajo en curso, cambiamos lo que haya que cambiar y se vuelve a subir. Por eso lo importante del FEDE para mí no es tanto el repositorio tecnológico, que lo llevo habiendo miles de años, ¿vale? Y es el flujo de aprobaciones, ¿no? El saber en cada momento con los estados para qué puedo usar un documento. Oye, está para que compartir, está para que me lo aprueben, ¿vale? Eso es muy importante. Los estados, cuesta mucho meter esta filosofía para que las empresas se certifiquen, ¿no? Entonces, estado para mí es algo crucial, ¿no? Entender bien, no los estados así como carpeta, no, no, los estados son, ¿vale? Hay un flujo de aprobación asociado. Yo creo que eso es un poco lo importante, ¿no? Porque buscamos BIM, buscamos que esto sea, ¿no? Un trabajo colaborativo, ¿no? Y entonces también la norma nos marca mucho la responsabilidad del autor, ¿no? El autor es el que, ¿vale? El único que puede cambiar, ¿no? Los demás aprobarán, pero ¿no? Enfatiza mucho. Por eso la importancia de tener un manual de normalización de contenedores de información, de carpetas y de archivos, ¿vale? Que dice la norma, ¿no? Que también es responsabilidad del cliente, pero bueno, si el cliente no lo hace, pues lo propondremos los demás, pero debe existir, ¿no? Que todos nos pongamos de acuerdo en cómo nombrar las carpetas de SFD y de cómo nombrar los distintos archivos que vamos a trabajar, para que así luego toda esa parte de los flujos de aprobaciones sean más sencillo, ¿no? Buscamos esto, ¿no? La ISO busca, ¿no? Pérdida de información, ambigüedad, ¿no? Información redundante. Vamos a evitarlo, mejorará mucho todo, ¿no? Y al final es verdad, ¿no? Yo oigo a mucha gente diciendo, no, no, ya no se puede hablar de BIM Manager, de BIM Coordinator, de modelador BIM, de autor BIM. No, 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 porque la norma no habla de eso, habla de otros perfiles, claro.
porque la norma no tiene bajo su responsabilidad definir ni roles, ni responsabilidades, ni competencias. Esta norma es de nivel inferior a una ISO 9001 de calidad, a una ISO 55000 de gestión de activos, a una ISO 41000 de facility. Esas tres normas sí que tienen la obligación de definir roles, responsabilidades y competencias, ¿vale? Pero esta no, esta ayuda a esas otras tres normas. Por eso esa visión de tener todas estas normas a mí me ha ayudado muchísimo en decir, oye, ¿cómo puedo ayudar? ¿Vale? A lo que tú ya estás haciendo, ¿cómo ayudo a nivel de gestión de la información? Esto no va de cómo diseñamos, ni cómo construimos, ni cómo operamos. Va de cómo gestionamos la información en el diseño, construcción y operación. Y entonces empiezan a aparecer con nombres en inglés que luego, desgraciadamente, en España lo hemos traducido de una manera, en Latinoamérica de otras, depende del país, en varias, ¿vale? Pero al final es, oye, es el cliente que define necesidades, ¿no?, de información y las traspasa a requisitos. Luego tiene que haber, según la norma, y este es otro que se entiende muy mal, que es digamos, el adjudicatario principal, ¿no? El que asume todas las necesidades, los requisitos del cliente y vela por cumplirlos, ¿vale? Y los que realmente, los adjudicatarios, los que producen esa información, la entregan a los adjudicatarios principales, quien se la entrega al cliente. Este es el flujo, de esto va la ISO, de cómo, ¿no?, nos recomienda que trabajemos todo esto, ¿no? Entonces, al final, la ISO reparte muy bien las responsabilidades, ¿vale? Para que siempre la información se sepa en qué estado está, quién es el dueño, ¿vale? Yo veo muchas veces, ¿no?, la importancia, ¿no?, de la definición. Yo he aprendido mucho de la definición de un buen flujo de información. Creo que esto va un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, pues la norma pues nos empieza a ahogar, ¿no?, de muchos nuevos documentos que antes no hacíamos, ¿no? Pero para mí hay como tres, ¿no? Si me tengo que quedar con tres, me quedaría con, oye, si el cliente su obligación es definir necesidades que transmito a requisitos, pues está el EIR. Pero el EIR no se hace solo, hay toda una jerarquía de requisitos que el cliente tiene que hacer para hacer un buen EIR. Y esto no es fácil, no se están haciendo buenos EIR. Y los arquitectos, ingenieros, constructoras y operadores tienen que responder a ese IR con un BEP, con el plan de ejecución BIM. Y cuando ya están medio adjudicados, ¿vale?, medio seleccionados, pues hay que planificar qué información hay que hacer, quién la tiene que hacer y cuándo la tiene que entregar, ¿no? Por eso digo que de estos tres, pero hay muchas cosas nuevas que nos ayuda un poco la norma a trabajarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar? Pues yo creo que entendiendo la norma, ¿no? Con cursos, leyéndola. Yo sé que para el que no haya leído ninguna norma, yo me la tuve que leer muchas veces para poderla entender y tenía experiencia en normas ISO, ¿vale? Pero bueno, empecemos a trabajar, ¿no? Es bueno leerla y empezar a decir, qué importante es entender bien, ¿no?, los requisitos del cliente, cómo yo puedo ayudar, cuáles son los usos BIM, dejar de, ¿no?, entender bien por qué ahora la norma nos habla de nivel de información necesario, ya no de LOT, ¿no?, ni de LOI, ni de muchas cosas, ¿no? Y dice que es nivel de información necesario, mínimo necesario, para que se pueda construir u operar. ¿Vale? Esto es muy importante porque hemos fallado, ¿vale?, quizás modelado por encima de lo necesario. Bueno, pues esto es como yo veo un poquito esta norma, ¿no? Es decir, creo que la ISO 19650 aporta claridad de requisitos, que tener un buen FDE, entendiendo bien el FDE, nos ayuda a tener control y trazabilidad de la información, ¿vale? Y que también es muy importante, ¿no?, tener unos buenos requisitos del cliente y saber tener un buen plan de ejecución, no de modelado BIM, que también, sino de plan de cómo vamos a gestionar la información. Eso es el BEP. Luego podemos tener un manual de normalización de modelado BIM, pero eso no es un BEP, ¿vale? Bueno, y por terminar, Miguel Ángel, y daros las gracias a esto, es una frase, ¿no? Es decir, BIM sin gestión de la información es solo producción, ¿no? Y la ISO nos ayuda a gestionar y a tener mayor fiabilidad sobre algo que nos va a aportar una mayor rentabilidad en el proyecto a todos, que es mejoremos
los flujos de intercambio de información. Pues nada, muchas gracias. Ahí estamos para resolver luego las dudas. Sí, y además, Javi, veo que hay alguna pregunta ya bastante interesante, aunque si A quieres la ver, resolvemos al final, porque si no, creo que vamos a entrar en un debate. Entonces, sí, vamos a dejar a Juan, si quieres, que pueda mostrar la parte de docs. Y si quieres ir chequeando la pregunta que nos han dejado en preguntas y muy bien, respuestas, muy así bien. tenemos la respuesta ya bien ejecutada. Muy bien. Muchas gracias, Javi. Siempre, como siempre, es un placer contar contigo en ese tipo de charlas. Pues, Juan, todo tuyo si Sí, tienes, si puedes compartir, perfecto. ahí se ve. Sí, perfecto. Sí, Vale, me presento entonces. Mi nombre es Juan Manuel Valdemoros Alba. Yo soy consultor técnico en One Team Iberia. Y bueno, un poco como Javier nos ha explicado qué exige esta norma, la ISO 19650 de estados de información, responsabilidades claras, la revisión formal, esa trazabilidad que explicó Javier y ese control de versiones. Nos habla de un marco de gobernanza bastante definido. Entonces, ¿qué vengo a explicar yo? ¿Cómo llevamos esto a la práctica en un proyecto real? Y creo que hay un punto clave que es, ¿la norma está integrada en el sistema o depende de que las personas lo apliquen manualmente? Creo que si vamos a trabajar en un sistema pensando solo en almacenar archivos, como decía Javier, el cumplimiento depende de estos usuarios que se van conectando a esa plataforma. Em, en cambio, en un entorno común de datos eh, definido y diseñado para la construcción, no solamente se va a guardar esta información, sino que se va a ir controlando este proceso y esta evolución. Y esto es lo que vamos a ver en Autodesk Construction Cloud. Ahora, voy a conectarme a la plataforma. Lo primero que vamos a tener nosotros como usuarios es que vamos a ingresar a la plataforma, que es la herramienta de Docs, que es el gestor de archivos de Autodesk Construction Cloud, y nos van a determinar una función o un rol en ese proyecto que nosotros vamos a formar parte. ¿Y esto por qué lo explico ahora? Porque es esencial para determinar permisos y función dentro de ese proyecto. ¿Qué es lo que voy a hacer yo y qué información voy a poder controlar? Yo aquí, por ejemplo, este es un proyecto obviamente de demostración para el webinar, pero yo tengo cierto nivel de acceso que me va a permitir gestionar y controlar los archivos que el resto de los miembros no. Y esto se puede configurar em, con el rol que yo voy a ingresar a la plataforma. Voy a poder también controlar qué herramientas les voy a permitir a esos usuarios y me va a permitir tener cierto control sobre el proyecto. Luego, si pasamos a la parte de archivos, que era un poco lo que explicaba Javier en esta organización, este marco que cuenta la norma ISO 19650. A nosotros nos gusta explicar que nosotros también nos tenemos que adaptar a ese cliente, que la norma ISO lo que establece es un marco, pero de acuerdo a los requisitos del cliente, nosotros podemos ir adaptando esa norma de acuerdo a esos requerimientos que nos piden. Entonces, hemos armado distintos tipos de organización de esos proyectos. Por ejemplo, la organización tipo uno tenemos arquitectura y dentro de esa organización de trabajo en curso, compartido, publicado y archivado. Y se repetiría en estructura, por ejemplo, y en instalaciones. Luego tenemos otra organización que sería la inversa, que sería el trabajo en curso, con arquitectura, estructura e instalaciones dentro de esas carpetas. Y luego ya les hemos planteado a lo mejor en un proceso de obra, cómo sería, y a lo mejor tener la organización de trabajo en curso compartido, publicado y archivado, pero con las distintas empresas que participan en el proyecto. Y lo mismo, bueno, en otro tipo de organización de proyecto aprobado, la misma organización, la misma estructura, en ejecución y lo mismo sería en el as build para finalizar ese proceso. Luego, em,
cada documento, como explicaba Javier, tiene diferentes estados. Los estados obviamente em, implican un flujo de revisión. Este flujo se puede iniciar de diferentes formas que no vamos a entrar en detalle en este webinar, pero lo que nos va a permitir es tener un control sobre esos documentos y esa información. ¿Qué es lo que nos va a permitir como usuarios en la plataforma? Nos va a decir, bueno, este documento no lo puedo utilizar o está en revisión, no tengo que utilizarlo. Y nos va a permitir ver otro tipo de indicadores, como por ejemplo la versión. Yo una vez que subo otro archivo, en vez de renombrarse, va a decir aquí que es la versión número 2 de ese archivo y nos va a permitir tener un control. Acá también, si hubiera marcas de revisión, nos va a aparecer como un indicador cómo nos aparecen incidencias. Si yo paso el cursor, me va a decir, tengo una incidencia por resolver. Entonces puedo ir al documento, hacer clic y resolver esa incidencia o observarla eh, en incidencias en la herramienta de incidencias. Y nos va a permitir también conocer, bueno, quién lo ha actualizado, cuál es la última versión em, y otro tipo de configuraciones que me permite, los atributos que me permite clasificación, función, nivel, quién lo ha creado, etcétera. Luego, en revisiones, nos va a permitir tener ese proceso del control del estado del documento. Entonces, yo voy a poder acá tener en la revisión que he iniciado y que me han asignado, que yo puedo participar como si me la han asignado por ser miembro del proyecto o por función, me va a permitir tener un control de ese documento, iniciar esa revisión. Aquí me va a decir, por ejemplo, que me quedan o que ya llevo 3 días de retraso en la entrega de ese documento, cuál es la versión. Y aquí me va a tener este proceso de control que yo voy a tener, em, que es un pequeño registro de actividades de ese flujo de revisión que yo estoy asignado o que soy partícipe de. Luego, quiero hacer mucho hincapié en esta herramienta de incidencias, que ¿qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir señalar en un documento o en un modelo o en otro tipo de archivo que algo está sucediendo. Una incidencia es eso, un llamado de atención de, bueno, hay algo que hay que modificar o hay algo que hay que revisar. Lo bueno que tiene la incidencia es que yo se la puedo asignar a alguien, em, o una función o a un miembro. Entonces me va a dar una notificación y me va a transmitir esta información de, mira, tienes que resolver esto en el documento o en el modelo. Luego, hablando de esta trazabilidad que un poco lo he mostrado en la parte de revisiones y en la parte de incidencias, con lo que mostraba recién, me va a permitir también la plataforma tener un registro y una cierta trazabilidad de qué es lo que se ha hecho en la plataforma, que es súper importante a la hora de manejar proyectos con muchos usuarios y para tener un control de todo lo que va sucediendo en el proyecto. Entonces, si yo me vengo a la administración del proyecto, según mi función y según mis permisos, yo voy a poder tener un acceso a todas las actividades que se van realizando desde que se inicia el proyecto hasta el estado actual o hasta la finalización del mismo proyecto. Entonces voy a tener un registro de todas las actividades que se pueden realizar en la plataforma. Vuelvo a Docs un segundo para explicarles em, aquí en la parte de la configuración. Yo voy a poder tener cierta información a la hora de crear el documento, como la fecha de inicio, la fecha de finalización y qué tipo de proyecto estoy realizando. Obviamente que, aparte de decirlo, que Autodesk Docs
está conectado con el resto de los programas de Autodesk, sea Revit, sea AutoCAD. Yo voy a poder abrir, por ejemplo, un documento de Revit y está conectado con incidencias, entonces voy a poder tener conectada este tipo de funciones, lo mismo con Navisworks y lo mismo con CAD. Em, y eso sería un poco la explicación de cómo funciona la plataforma según lo que puedo adaptar a la normativa ISO. Perfecto, Juan. Eh, Pues nada, déjame que mostremos un par de slides ya un poco ¿Vale? a modo de resumen y si quieres ya pasamos a la parte de preguntas y respuestas, que he visto ya que tenemos dos o tres por ahí chequeando y seguro que Javi está con ellas. Nada, un poco al final es un poco resumen de cómo podemos ayudaros tanto One Team Iberia como Creasi Soluciones o Crea Soluciones, ¿de acuerdo? Principalmente lo que podemos daros es un apoyo en esa planificación y ese apoyo, por así decirlo, que valga la redundancia en lo que es el proceso de certificación de ISO 19650. Si es verdad que ni Javi, ni nosotros, ni Guanti, ni Iberia, ni Creasi, somos los certificadores. Nosotros os ayudamos a elegir una si es que lo necesitáis, pero nosotros os ayudamos en implementar el proceso para que en 3, 6 meses o 12, según el tiempo que queréis dedicarle internamente, podáis conseguir la certificación. ¿De acuerdo? Eso sí nos gusta siempre dejarlo muy claro. Nosotros no certificamos, nosotros ayudamos a conseguir la certificación. ¿De acuerdo? Eso es un poco algo que nos gusta dejar también en ese sentido. A nivel de One Iberia individualmente, lo que hacemos es, aparte de lo que es la planificación con Javier, luego internamente os ayudamos en la configuración de la plataforma, en el suministro de las licencias, si es que queréis utilizar Autodesk Docs como CDE, ¿de acuerdo? En ese sentido, y lo que es la formación y soporte en ese sentido, tanto de la plataforma como de los usuarios que tienen que desarrollarlo. Para algún cliente hemos también creado algún tipo de documento que exige la norma a nivel de BEP y demás, pero bueno, principalmente estos tres puntos son un poco donde podemos ayudar las dos empresas o a título individual desde Quantum Iberia. Y por último, para aquellos que queráis, bueno, pues seguir viéndonos, que no os haya aburrido hoy el webinar, pues vamos a estar en Reveal a final del mes que viene. Javi, no sé si va a pasar por allí. Lo digo por si alguien quiere coordinar alguna reunión entre las tres empresas. Bueno, pues podemos tratar de verlo. Si no, Quantum Iberia estará allí presente los 3 días y podéis pues pasaros a tomar un café o charlar de lo que vosotros consideréis. Y nada, y la semana del 19 de marzo también con Juan Manuel haremos un pequeño webinar de una solución que tenemos que se llama Bluebeam, de la cual la vamos a conectar con Revit. Y estas son un poco las próximas acciones que tenemos pues, para mejorar vuestros procesos y poder vernos. Eh, Hasta aquí ha sido un poco la parte nuestra. Si quieres, abrimos el turno de ruegos y preguntas, que he visto antes que había alguna. ¿Has Muy podido buenas preguntas, chequearla? muy buenas. Pues te pediría que si la puedes leer y la contestamos directamente, te la leo yo como tú consideres. Sí, yo lo hago ya, si quieres. Bueno, Mark Bayona, ¿vale? Nos pregunta si la ISO 19650, ya que asigna una gran responsabilidad al cliente, especialmente en la definición de los requisitos de información y la estrategia BIM del proyecto, pero que él se encuentra muchas veces que no, que los clientes tienen poca o ninguna experiencia. Dice, en ese contexto, su pregunta es, ¿quién debería asumir la responsabilidad de redactar ese EIR y definir los estándares BIM del proyecto? Y asimismo, quién debería proponer, implementar y gestionar un FEDE, bueno, para garantizar que el cumplimiento de la ISO se realiza. Pues muy buena pregunta, Marc, claro, es decir, claro, la norma nos dice que todos tienen que estar en el mismo nivel de madurez para garantizar que el proyecto es un éxito. Nivel de madurez 2, que es cumplimiento de la ISO 19650 y 2. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué pasa cuando un cliente no está en ese nivel de madurez? Oye, pues no queremos perder al cliente, ¿no? Sí, sí es verdad que la norma siempre dice que es como lo de, no, el cliente siempre tiene razón, ¿no? Artículo número 2, cuando no la tiene, se cumple la número 1. Vale, pero es verdad, es decir, oye, yo puedo ayudarle, ¿no? Eso es algo que me impide, entonces yo no puedo hacer mi proyecto BIM, no. Eh, el EIR solo lo puede hacer el cliente. No podemos hacer el EIR, porque para hacer un EIR, el cliente ha tenido que hacer un documento que es de requisitos de información a nivel de la organización.
¿vale? El EIR no se pone a escribirlo, ¿no? Un poco lo que la norma dice, no te pones a escribir un EIR. Un EIR no va solo de modelado, ¿vale? Un EIR va de qué información necesita el cliente para, desde el punto de vista del portfolio de su gestión de activos. No es solo de cómo se modela, ¿no? De cómo se gestiona toda la información que el cliente va a necesitar. Y entonces el cliente tiene que hacer ese trabajo de lo que llamamos la importancia de la jerarquía de requisitos de información. Entonces empieza por la organización, sigue con la gestión de activos y sigue con la gestión de proyectos. Y con esos tres niveles de requisitos, ya sí se puede elaborar el EIR. Por lo tanto, alguien ajeno a la organización no puede elaborar o asumir un EIR simplemente porque no lo ha hecho el cliente, ¿no? Lo que tenemos que hacer, claro, entonces, ¿cuál es el problema, no? Si el BEP es la respuesta al EIR y no hay EIR, haz el mejor bet de tu vida. Pero no digas, no hagas un EIR, que es que lo vas a hacer muy mal, porque no te va a dejar el cliente, no conoces lo suficiente de la organización. Pero haz un BEP que digas perfectamente lo que vas a hacer, ¿vale? Oye, es que, ¿cuál es el nivel? Pues si el nivel de información necesario no te lo da el cliente, lo defines tú. Y si él luego te lo aprueba, pues ya lo ha aprobado. Oye, ¿qué parámetros voy a meter? Yo te recomiendo, claro, pero lo haces en el B. Tú puedes en el B definir los requisitos de información que a lo mejor tú has entendido que ese cliente pueda necesitar y los metes ahí. Anexo a tu oferta. El BEP es el anexo a tu oferta. Por lo tanto, al final tú entregas la oferta y el BEP y todo eso va a ser contractual. Y es a lo que tú te estás comprometiendo a hacer por el alcance que has puesto en la oferta y los honorarios de la oferta. ¿Vale? Entonces, oye, si tú les puedes ayudar o proponer muchas cosas. Oye, yo he hecho la oferta pensando que tú necesitas esto. Si te aprueba la oferta y te aprueba el B, pues ya has definido lo que vas a hacer, ¿no? Y cuándo lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer, ¿vale? Pero el EIR es del cliente y yo creo que no podemos. Es verdad que el cliente puede subcontratar a alguien que haga el EIR, ¿vale? Pero antes de contratar arquitectos, ingenieros y constructoras, alguien que sepa de gestión de activos, alguien que sepa de organización, ¿vale? No solo de modelado, ¿vale? Creo que esto es importante, ¿no? Y entonces el CDE, pues lo mismo, responsabilidad del cliente, pero ¿y si el cliente dice que no, que sean los ofertantes de arquitectura, de ingeniería constructora o de operación los que hagan el CDE? Pues oye, lo haces, ¿vale? Y tú haces tu oferta porque vas a controlar así mejor, ¿vale? Y lo pones en tu propuesta, ¿vale? Y si el cliente lo admite, pues tú pones el CDE, claro que se puede hacer, pero la responsabilidad es siempre del cliente, ¿no? Si no lo hace él, pues tú se la propones y si te contrata pues es que han consentido que ha delegado a esa responsabilidad, pero la responsabilidad sigue siendo suya, aunque el servicio al final lo des tú. ¿Vale? Yo creo que con eso nos he respondido, Rubén Gallego, un poco a las dos, ¿no? A No, Marc era era. a Marc, es que me las has borrado muy rápido. No, la he pasado al otro, la he pasado al otro estado, como la Ah, ISO. vale, vale. Vale, vale, digo. Vale, entonces, pero muy buena pregunta, ¿vale? Es decir, es verdad, ¿no? Yo creo que para un éxito para el éxito BIM, ¿no? De la gestión de la información, el cliente tiene un papel fundamental y hoy por hoy es donde menos maduro está el tema de BIM y el tema de ISO, ¿vale? ¿Es un hándicap o es una oportunidad? ¿Vale? Oye, si yo hago un B de tal manera que te estoy aportando, te estoy extendiendo todo lo que yo sé y me estoy diferenciando del web que está haciendo la competencia. A lo mejor te contratan. Por eso yo siempre digo que eso puede ser un riesgo o puede ser una oportunidad. ¿Vale? Muy el lenguaje también ISO, riesgo-oportunidad. Vale, pues nada, dinos si con eso te ha quedado, pero la pregunta era excelente. Vale, Rubén, ¿vale? Nos dice también, ¿no? Que eh, creo que aquí hay un poco de lío, ¿no? De qué entendemos por compartido, ¿no? Rubén nos dice que en compartido solo deben de estar aquellos que chequean o aprueban. Eso no es así, ¿no? El enfoque de la norma es trabajo en curso, es decir, normalmente la norma asume que en las fases de diseño y de construcción y de operación intervienen muchos agentes, no siempre solo una empresa. Por lo tanto, es el cliente el que ha contratado a varias empresas, a varios equipos de trabajo, ¿vale? Entonces, el trabajo en curso es de cada equipo de trabajo. Oye, si yo soy estudio de arquitectura, yo hago el diseño, pues yo soy el equipo de trabajo de arquitectura.
pero a lo mejor el cliente también ha contratado a una empresa especialista en fachadas. Pues ya tengo otro equipo de trabajo que es el de fachada. Y luego tendré uno o varios equipos de instalaciones y otro uno o varios de estructuras. Por lo tanto, al final hay muchos equipos de trabajo. Cuando hablamos de trabajo en curso, estamos hablando de cada uno de esos equipos de trabajo. Por lo tanto, la norma dice que la información no la puede ver ni el cliente, por supuesto, ni los otros equipos. Pero oye, hemos dicho que BIM es colaboración. Entonces, no solo su paso a compartido para que me lo vea el cliente y lo apruebe, no. Es que tenemos que colaborar. Yo soy el estudio de arquitectura, paso la parte de arquitectura, en base a lo que voy pasando, trabajan los de instalaciones, trabajan los de estructura, hacemos las reuniones colaborativas y vemos interferencias. Todo eso se hace en compartido. ¿Vale? Por lo tanto, no, compartido lo ven todos los equipos de trabajo que el cliente haya contratado para esa fase, ¿vale? Entonces, luego, pues el proyecto sigue avanzando, ¿vale? Y en un momento dado, alguien tiene que decir, el adjudicatario principal, el coordinador BIM del proyecto, tiene que decir, oye, es que hay un hito de entrega que el cliente marcó, yo como adjudicatario principal he asumido el cumplir todos sus requisitos, por lo tanto, voy a ver lo de los arquitectos, ingenieros de instalaciones y de estructuras, lo valido que cumple los requisitos que marcó el cliente y aquellos que a lo mejor si yo metí como adjudicatario principal he podido meter más requisitos de información. Oye, ¿lo cumple? Lo apruebo y cambio de estado, ¿vale? ¿A qué estado? A que lo vea a que lo apruebe el cliente. ¿Vale? Entonces, eso es lo que he tenido que definir, ¿no? Entonces, hay un estado que es compartido para que lo vea, para que se pueda trabajar colaborativamente. Hay otro, digamos, subestado dentro compartido para que lo apruebe el adjudicatario principal, el coordinador BIM del proyecto. Y hay otro estado dentro, subestado dentro de compartido, que es para que lo apruebe el cliente. Y cuando el cliente lo aprueba, ¿vale? Pues entonces eso, si he hecho un flujo, automáticamente pasa a publicado, ¿vale? No significa que el cliente lo pase a publicado, no, el autor que ha delegado en una herramienta, ¿vale? De FDE, ¿vale? Entonces, como ha delegado ese cambio de estado, pues cuando lo aprueba, ¿vale? Es el autor el que lo ha cambiado a publicado, ¿vale? Es decir, entonces esto hay que entenderlo bien, ¿vale? El cliente no cambia el estado. ¿Vale? El cliente lo que hace es aprobarlo y entonces el autor del documento, ¿vale? Ha delegado la función de cambio de estado al, a la herramienta informática. ¿Vale? Pero la norma dice mucho hincapié en que solo el autor es el que puede modificar, ¿vale? Cualquier parámetro o metadato de sus archivos, ¿no? De los que son autores. Actualmente, ¿qué tipo o rango de proyectos es obligatorio el cumplimiento de la ISO? Vale, vamos a ver, la ISO es una recomendación, ¿vale? Es decir, nadie nos va a obligar nunca a cumplir la ISO, ¿vale? Salvo los clientes, cuando digan, oye, solo voy a contratar a empresas, ¿vale? O solo homologo o solo pido ofertas a aquellos que tengan la ISO. Entonces, no es que a nivel, digamos, esto es como tener la ISO 9001 o no. ¿Vale? Son normas que cada empresa decide tenerlas o no. Pero el mercado, ¿vale? Los clientes, ¿vale? Van un poco empujando para que las normas lo tengan. A nivel de Estado, ¿vale? Pues existe el Plan BIM, ¿vale? Del que creo que hemos hablado también alguna vez, Ujú, que es sí. un poco el que marca unas pautas, unas fechas, que ya para el Estado ya tendrían que estar, ya se ha cumplido algunos hitos donde por lo menos empezar a usar el FDE ya tendrían que estar en todos los proyectos, ¿no? Pero Exacto. tampoco obliga el Plan BIM, ¿no? Dice que oye, depende del nivel de madurez del organismo público, bueno, pues puede hacerlo o si no está preparado, pues que no lo haga, ¿no? No vas a la cárcel si no tienes la ISO, no está penado, no es de obligado cumplimiento como el código técnico de la edificación y cosas de estas, ¿no? ¿Vale? Pero es el mercado el que va a sentar las bases de que quien no tenga la ISO 19650, pues oye, a lo mejor no puede ofertar, pero por En, mercado, no por... en teoría, el Estado, a través del Plan BIM,
incorporaba ya en el nivel medio ya la utilización de un CD de un para CD, sí. presentarse. En teoría, la fecha de inicio para este nivel medio era el 1 de octubre del año Del pasado. 26, del Exacto. 25, sí. Exacto. Mm. Entonces, para empresas o licitaciones de más de 5.400 millones, me parece que estoy leyendo por aquí. Y para el año que viene, para octubre del 27, para aquellas que sean solo inferiores a esta cifra, por así decirlo. Pero fíjate que muchas ¿Vale? veces proyectos, por ejemplo, de Adif, están usando el FDE y a lo mejor el proyecto se está haciendo todo en 2D, Sí, 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 correcto, en CAD, ¿vale? Y dicen, correcto. ah, vale, lo cumplo, tengo FDE y no hay modelos 3D, pues bueno. Bueno, Adif, que utiliza el Docs para trabajar en ese sentido, o sea, Sí, como sí, algunas por otras eso digo. organizaciones, o sea, bien, pero bueno. Mm. Vale. Vale, ¿Más yo no veo, dudas? no veo ninguna más. Yo si quieres, me gustaría lanzarte una que básicamente siempre nos Sí, preguntan los perfecto. clientes, que básicamente es un poco en relación a los tiempos que Mm. consideras o que consideramos óptimos para una implementación. Evidentemente todos los clientes tienen mucha prisa por obtener la pegatina, por así decirlo, pero un poco, Sí. Javi, ¿cuál es de tu experiencia, de nuestra experiencia en los proyectos? Yo he dicho antes 6 a 12 meses, que entiendo que es una Sí, cifra está orientativa, bien. vamos. El tema es un poco respondiendo, como se suele decir a lo gallego, depende de la empresa que lo va a implementar, ¿no? De un poco, claro, yo ayudo, ¿no? OneTime ayuda en la parte de software, yo ayudo en la parte de Profesors Bean, aporto muchísima documentación ya de base, pero claro, la empresa la tiene que asumir como propia y la tiene que personalizar, ¿vale? Entonces supone una carga de trabajo, ¿vale? Eh, yo Sinceramente, 4 meses está muy bien, ¿vale? Quizás, pues dice, jo, 4 meses, ¿para qué? Esto es importante entenderlo, ¿no? Es decir, hay que definir unos procesos BIM que implica definir una serie de actividades, unas entradas y unas salidas, ¿no? Dentro de esas entradas y salidas está el PREVEP, el BEP, el plan de movilización, TIDP, todos estos, MIDP, todos estos documentos nuevos, ¿no? Eso es fácil, ¿vale? Es decir, definir los procesos, adaptarlos a la empresa y definir esas plantillas de entradas, ¿vale? Pues es bastante fácil, pero bueno, también lleva un tiempo que la empresa entienda. Hay una parte muy formativa, ¿vale? De empezar a entender, ¿no? De transmitir un poco qué es lo que quiere, ¿no? La norma, ¿vale? Que se entienda bien, ¿vale? Entonces eso hay una parte formativa que yo hago reuniones semanales o cada 2 semanas con las empresas. Pero digamos que esa es la parte fácil, pero la norma o los auditores certificadores que exigen evidencias documentales de que esos procesos, esas actividades, esas entradas y esas salidas que hemos definido, ¿vale? En la organización se están implementando correctamente en los proyectos. ¿Vale? Y entonces esto es lo que hace, ¿vale? Que sea más alargarlo a 4 o 6 meses. Hay veces que me paran el proyecto porque la empresa tiene un pico de entregas y no sé qué, y entonces ya entramos en un bucle que se alarga todo. Pero bueno, intentamos ahí los dos adaptarnos un poco a las necesidades del cliente. En 4 meses, Geo, se puede hacer muy bien, ¿vale? Y podríamos hacerlo. Luego también hay una cosa que siempre hemos hablado, Miguel Ángel, que es un poco la dificultad que tenemos, ¿no? Esto no es una empresa, no es una norma que nació para ser certificable, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué quiero decir esto? Que a nivel, igual que la 9001, a nivel ISO, pues hay todo un proceso de cómo se certifica a la gente a nivel ISO 9001, 55, 41, ¿vale? Realmente esto es una norma menor, ¿vale? No es del mismo rango que las otras, ¿vale? Y no nació para ser certificable, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el mercado ha visto que si no todos diríamos que cumplimos la ISO 19650, ¿vale? Y no es cierto, ¿vale? Por lo tanto, está muy bien que las empresas certificadoras de esas otras normas, ¿vale? Han sacado productos propios. Entonces, las empresas sacan su producto propio oye, yo, ¿vale? Soy tal empresa y certifico en ISO 19650, pero no es algo que esté sometido a auditoría, no, a procesos internacionales, ¿vale? Es Ujú. su producto propio, ¿vale? Y entonces lo que estamos viendo es que hay diferencias entre las empresas certificadoras.
y esto puede un poco complicar o alargar dependiendo de lo que, del enfoque que tenga la empresa certificadora, ¿vale? Ujú. Pero que bueno, que ya hemos pasado bastantes certificadoras distintas de uno y de otro modo y siempre a los que ayudamos siempre han obtenido la certificación a la primera y eso es un éxito. Ya hemos Bueno, sufrido bastante a muchas empresas totalmente. certificadoras distintas. Bueno. Pregunta que me hacía el otro día una persona de INECO al respecto y que creo que te trasladé. Era sobre si se puede certificar con la ISO una obra o proyecto. Evidentemente No, la respuesta muy, era que no. no, es muy buena pregunta porque es verdad que lo que se certifica son las empresas, ¿vale? Es decir, yo empresa que me dedico a arquitectura, ingeniería, construcción o operación, o soy un cliente, un promotor, ¿vale? Quiero certificarme en ISO. Entonces, quien se certifica es la empresa. Pero es verdad que para certificar la empresa tienes que tener, hemos dicho, uno o dos o tres proyectos donde se vean que todo lo que tú has dicho que ibas a trabajarlo, lo estás cumpliendo en al menos, en esta primera certificación, entre uno y tres proyectos, ¿vale? Entonces, claro, digamos que los proyectos son las evidencias, ¿vale? Documentales que necesitas para que la empresa diga que puede estar certificada en ISO 19650. Pero yo no puedo, ¿no? Si lo estoy, significa que todos mis proyectos se harán así. No, es que en este proyecto no lo hago así, no, tú has dicho que ibas a trabajar así, ¿no? Ya no, es que el cliente no me lo ha pedido, no, pero tú has dicho que sí, ¿no? Esto es importante, ¿no? La empresa ha decidido trabajar así, lo pida Ujú, o no lo pida el cliente, ¿no? Entonces, no puedo certificar, o esta certificación no nace para certificar un proyecto, ¿vale? Independiente. Sí que es verdad que, bueno, nosotros podemos dar el servicio de garantizar y poner nuestro sello, Miguel Ángel, decir, oye, pues hemos asesorado, acompañamos al cliente en el proyecto y ujú. garantizamos que esto se ha hecho en base a la ISO, es decir, y podemos Ok. poner ahí una insignia, ¿no? Eso sí Ujú. lo podemos hacer, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el producto certificación ISO. Y aquellas empresas que tienen, por ejemplo, diferentes localizaciones, imagínate una empresa, tiene sede en Barcelona, tiene sede en Madrid, tiene sede en Oporto, por ejemplo. Eh, ¿Necesitaría certificar las tres localizaciones, solo una de ellas, donde esté ubicado el CIF? Pues muy buena pregunta también. Esa- Depende de la empresa certificadora del producto que ellos hayan generado, ¿vale? Ujú, Normalmente se copia lo que se hace a nivel ISO 9001, ¿vale? ujú, Que lo que se certifica es la empresa y el centro de trabajo. ujú. ¿Vale? Es decir, ¿qué pasa muchas veces? Que a lo mejor, aunque una sede tenga proyectos como has dicho tú, creo, Madrid, Barcelona y Sí, Lisboa, por lo que ejemplo. sea, si los proyectos en los que han participado trabajaban gente de los tres lados, pues a lo Ujú, mejor sí que puedo dar, ¿no? Sí, pero es la certificadora la que tiene que tomar. Dice, oye, bien, certifico a toda la empresa con sus tres sedes porque en los ujú. proyectos ha participado gente de los tres. Vale, Pero lo normal es pedir un proyecto, si no, si trabajan cada uno en local, pues se certifica Madrid, Valencia, Barcelona, Lisboa, de vale. manera independiente. No tengo que certificar toda la empresa a la vez. Es Vale. decir, yo creo que es muy bueno además certificar solo digamos, una Un primera centro. oficina, ahí ya se establece todo y sirve para luego ir extrapolándolo. Pero bueno, la decisión es de los clientes que se quieren certificar y de la empresa Ujú. certificadora, ¿no? Genial. Vale, pues hemos alargado ya más de una hora que habíamos tratado de comprometer a los clientes. Nada, yo si quieres lo dejamos aquí en ese sentido. Creo que ha Yo sido ya una charla sabes que me pongo a súper. hablar de la ISO y no Lo sé, lo paro. sé. Yo los que se quieran quedar podemos seguir aquí hasta, no sé, yo hasta las 2:30 puedo estar hoy, o sea, no tengo ningún problema. No, creo que seguramente la gente tenga también sus Sí, cosas que hay que hacer. trabajar. Eso es. Bueno, pero bueno, Nada, nada, las dudas que se hayan quedado ahí, que nos las manden por email y las eso es. Si hay intentamos alguna duda un poco contestar. más privada que no se quiere compartir con el resto de gente que pueda haber aquí, nos la podéis escribir tanto a Javi como a mí. Tratamos de dar respuesta lo antes posible. Y nada más, muchas gracias, Juan, por haber colaborado en la parte de Docs. Muchas gracias, Javi, por tu tiempo, como siempre. Nada, a vosotros por invitarme. Y nos vemos en un próximo webinar. A ver, Y espera, dame un gracias. segundo. Ah, bueno, no, es una gratificación lo que nos quiere mandar. Nada, gracias, Rubén, a ti también por estar conectados y a toda la gente. No, gracias a los oyentes por estar escuchándonos. Eso es. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias.
Adiós, Hasta gracias. luego.